¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy vamos a tejer la blusa Lucy a 2 agujas. Ya está disponible en crochet acá en el canal y hoy la vamos a tejer con 2 agujas, todo derechito, 2 rectángulos y la parte de abajo que les explico hacerla paso a paso es súper fácil. Empecemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Para esta blusa Lucy versión en 2 agujas, elegí utilizar nuestro hilo de algodón con lurex. No sé si se llega a ver ahí en la cámara. Tiene mucho brillito al tono. Hay unos colores preciosos. Ya lo pueden comprar en nuestra tienda online www.hiladosmalén.com.ar. Les dejo el enlace acá abajo en la descripción del video. Y son ovillos de 100 gramos. Para talle small, medium y large, con 3 ovillos alcanza perfectamente. Si quieren hacer un XL, les sugerimos agregar un cuarto ovillo. Y lo tejí con agujas 4 milímetros. Voy a comenzar colocando la cantidad de puntos equivalente a 17-18 centímetros. Eso va a variar según el grosor del hilado que ustedes elijan trabajar, ¿no? Si la lana es más gruesa, van a necesitar menos puntos. Si usan el mismo hilado que yo, este algodón con lurex de 2 milímetros, van a colocar entonces 35 puntos. Pero les repito, la cantidad va a variar según el hilado que elijan. Fíjense que sean más o menos 17-18 centímetros. Si no recuerdan cómo colocar los puntos o quieren aprender esta forma que uso yo, les dejé el tutorial en el suéter viernes. No lo repito en cada video para que no se haga tan largo, así que si les interesa aprender esta forma de colocar los puntos, vayan a ver el suéter viernes y si no, los pueden colocar de cualquier manera, es lo mismo. En mi caso entonces, como les decía, 35 puntos para 17-18 centímetros de ancho. Una vez que tengan entonces los puntos equivalentes a 17-18 centímetros, van a empezar a tejer. Son 2 hileras que se repiten todo el tiempo. La primera hilera es un punto derecho, subo la hebra, un punto revés. Bajo la hebra, un punto derecho. Siempre la primera vueltita quedan más ajustados. Subo la hebra, un punto revés. Ahí es revés. Y vamos a repetir todo el tiempo un punto derecho. Se me fue. Ahí. Subo la hebra, un punto revés. Toda la hilera igual. Derecho, subo, revés. Bajo la hebra, punto derecho, subo la hebra, punto revés. Ahí estoy terminando con un punto derecho, porque puse 35 puntos, que es número impar, entonces empecé con un derecho y termino también con un punto derecho. Toda la hilera entonces 1 y 1, la hilera número 1 y todas las hileras impares van a ser iguales. Ahora nos toca hacer la hilera número 2 y todas las hileras pares vamos a tejer todos los puntos revés. Todos los puntos así, en punto revés para arriba, toda la hilera. Me encanta este punto porque queda precioso y es muy fácil. Se repiten siempre entonces en las hileras impares, un punto derecho, un punto revés. Y en las hileras pares, como la que estamos tejiendo ahora, todos los puntos se tejen revés. Vamos a seguir entonces de esta manera, tejiendo siempre lo mismo. Un punto derecho, un punto revés en las hileras impares
y en las hileras pares todos los puntos revés. Tenemos que hacer 70 centímetros de largo esta tira, todo derechito. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Una vez que tengan lista la tira del largo que ustedes necesiten, en mi caso son 70 centímetros, pero bueno, si ustedes le dan unos centímetros más, no hay problema. Esto entonces está la tira todo derechito, tengo 70 centímetros y voy a cerrar los puntos. Cerramos de la manera tradicional, siempre igual, tejemos el primer punto, tejemos el segundo punto y el que está atrás lo pasamos arriba del que está adelante, así. Tejo el siguiente y lo paso el que está atrás arriba del que está adelante. Tejo todos los puntos derechos, ¿ven? Es la forma tradicional de cerrar los puntos. Así que no van a tener problema con eso. Y tenemos entonces que hacer la otra tira exactamente igual a esta. Cuando tengan listas las dos tiras iguales, ven acá están las mías, lo que van a hacer es coser una con la otra. Esta sería la parte del escote, que lo vamos a coser adelante y atrás. Y después se cose a los costados. Esto va a quedar así. Se doblan. Acá va a ser el escote delantero. Este es el escote trasero. Pueden coser más hasta arriba para cerrarlo. O pueden dejarlo en V, igual que el de adelante. Eso como ustedes quieran. Puede ser más cerradito o más abierto. Y a los costados también. Esto es lo que va a quedar marcando la sisa. Hay que coser entonces en estos 4 lugares, a los costaditos. Ahora les muestro cómo coso yo. Voy a empezar entonces a coser una parte de la delantera, acá, y voy a coser lo que quiera. Esto es lo que va a hacer que el escote quede más abierto o más cerradito. Así que no hay una cantidad de centímetros, es a gusto de cada uno. Voy a tomar la hilera por dentro del punto, ¿ven? Me meto por adentro y tomo una hilera. Del otro lado lo mismo. Tomo una hilera. Me meto a la siguiente hilera y así voy tomando una de cada lado. ¿Lo llegan a ver? Una hilera de cada lado. Queda una costura invisible. Y siguen entonces cosiendo lo que quieran. Yo lo voy a dejar sin rematar el hilo. Entonces me lo pruebo y veo si me gusta o si quiero seguir un poquito más. Y recién cuando estoy segura, recién ahí lo corto. Por lo menos voy a coser unos 10 centímetros para probar. Bien, acá tengo más o menos 10 centímetros cosidos, entonces voy a dejar el hilo así colgando, no lo voy a cortar. Y voy a seguir cosiendo ahora esta partecita de acá que es la sisa. Todo se cose igual porque es todo en la misma dirección del punto, así que hacemos exactamente lo mismo. Cosemos la sisa dejando un huequito para la manga. Más o menos dejo unos 15 centímetros. Pero eso también, por supuesto, es a gusto de cada uno. Coso todo esto, la otra sisa y la partecita de la espalda igual a la delantera. Con la sisa voy a hacer lo mismo, la voy a dejar así hasta probarme. Dejo el hilo sin cortar. Ahora voy al otro lado para la otra sisa. Y ya casi termino.
Y ahora lo que vamos a hacer es levantar los puntos para la parte de abajo. Lo vamos a hacer en dos mitades. Primero todos los puntos de la delantera hasta la costurita de las sisas y después la otra parte que sería los mismos puntos pero de la espalda. Como en cada delantera yo tengo 35 puntos, voy a levantar un punto por cada uno, me van a quedar 70. Fíjense, voy a meter la aguja en el primer punto, traigo un hilo nuevo y hago una especie de lazadita sobre la aguja, dejo un poco larga la tirita, ven, para que no se me escape. Ahí, si quieren pueden hacer un nudo, pero la verdad que no es necesario, porque si lo sujetan así a los dos, pueden sacar para el otro lado con la aguja ya el primer punto. Y así van tomando la hebra larga y sacando un punto en cada punto de base. Me meto detrás de las dos orejitas, envuelvo la aguja y saco un nuevo punto. Ya tengo dos. Me meto en el punto siguiente, lo envuelvo la aguja y saco otro punto. A ver si se ve bien. Vamos de nuevo. Me meto en el siguiente punto, envuelvo la aguja con el hilo y saco el cuarto. Y así voy a sacar un punto por cada punto de base. Me van a quedar 70. Bueno, muy bien, les muestro cómo se ven todos los puntos ya levantados en la delantera. La espalda todavía no. Si ustedes tejen con agujas circulares lo pueden hacer todo en una sola vez, pero yo lo voy a hacer en dos partes, la delantera y la espalda luego. Ahora, este es el derecho de la prenda. Voy a tejer la hilera de lo que va a ser el revés. Así que esta hilera del revés la voy a tejer toda en punto revés, todo para arriba. Tengo un nudito acá. Ahí. Todo revés. Ahí. Toda la hilera para arriba, porque el punto que vamos a usar acá en la parte del volado va a ser punto jersey, donde las hileras del revés se tejen todo punto revés. Ahí. Bueno, entonces tejo todo revés hasta el final de la hilera. Ahora nos toca hacer la hilera del derecho, que en punto jersey son todos los puntos derechos. Pero en esta primera voy a aumentar en cada punto un punto para que me quede un voladito. Así que voy a duplicar prácticamente la cantidad, porque el primero no lo voy a tejer doble, el primero lo tejo normal. Ahí, punto derecho. Pero a partir de ahora voy a duplicar todos los puntos. Miren cómo hago. Tejo normalmente y ahora voy a inventar un punto donde no existe. Acá. ¿Ven en esta hebrita? A ver si se ve bien en la cámara. Me tocaría tejer el punto de al lado, pero yo voy a inventar un punto acá abajo. Y lo tejo. Y ahí ya hice un aumento. Ahora tejo el siguiente. Y de nuevo lo mismo. Tomo esta hebrita que está acá abajo y hago un punto nuevo. Tejo el siguiente. Voy a la hebrita que está acá abajo y hago un punto nuevo. Tejo el que sigue. ¿Ven? Ahí voy inventando un punto nuevo al lado de cada punto que ya existe.
y me va a quedar prácticamente el doble de puntos. ¿Ven? Ahí y el siguiente. Ahí y el siguiente. Acá en el medio. Y el siguiente. Bueno, entonces me va a quedar casi el doble de puntos y sigo haciendo esto hasta el final. Es por única vez. Así se ve con los aumentos. Fíjense que ahora tengo muchos más puntos. Y voy a seguir tejiendo puntos jersey. Así que en la siguiente hilera me toca tejer punto revés. Ya no hago más aumentos, me voy a quedar con estos puntos que tengo hasta el final. Así que solo queda tejer las hileras del revés punto revés y las hileras del derecho punto derecho. Ahora nuevamente la hilera del derecho, todos los puntos derechos. Este es jersey, así que no van a tener problema y se sigue tejiendo el largo que uno quiera. Yo ahora les muestro cuánto voy a hacer para mí, para que lo tengan de referencia, pero lo pueden hacer de cualquier largo. Bien, miren todo lo que tejí. Lo voy a medir para que tengan una referencia, pero cada uno lo hace del largo que quiere. Yo tengo unos 15-16 centímetros de vuelo y acá en el centro cosí más o menos 8-9 centímetros en el escote. Y lo que voy a hacer ahora es cerrar los puntos. Ahí está cerradito el último punto. Queda precioso el volado. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con los puntos de la espalda. Así que levantamos la misma cantidad de puntos en este pedacito y repetimos el proceso hasta tener el mismo largo del voladito. Cuando ya estén listas las dos partes iguales, lo único que nos queda hacer es coser los laterales. Siempre yo coso del derecho y es igual a como estábamos cosiendo las otras partes. Vamos tomando una hilera de un lado, ven así por adentro del punto la hilera, una hilera, y me voy al otro lado y también tomo una hilera por adentro del puntito, así de un lado al otro. Miren qué lindo, casi no se nota. Van tomando una hilera y queda dentro la costura. Bueno, así entonces todo este pedacito y del otro lado lo mismo y ya estaría terminada. Miren lo que es la costura, es imperceptible, solo porque está el relieve del otro lado, pero si no, no se nota para nada. Falta terminar de coser la sisa. Una la cosí menos que la otra, esta la cosí muy poquito y esta más, así que me voy a probar y según como me guste, dejo más cosido o menos. Y acá adelante, creo que ya les mostré, pero por las dudas, 8 centímetros. Y bueno, ya estaría terminado. Ahora me lo voy a probar. Y así se ve puesto, fíjense qué lindo y qué fácil. Se puede convertir en un vestido también si siguen tejiendo. Queda perfecto para hacer un vestidito, que me piden un montón. Así que tengan en cuenta este modelo porque es muy fácil. Bueno, los invito a que se suscriban para no perderse nada y nos vemos en el próximo video. Besos.